Consejo Consultivo Empresarial de la Universidad Interamericana, con el objetivo, sí, de crear un espacio de diálogo que nos permita informar y también nos invita a reflexionar y conectar ideas que nos acercan a la audiencia con esos actores claves del ecosistema de emprendimiento y también del ecosistema empresarial, facilitando, sí, el acceso a una información pertinente a las experiencias y a esos casos de éxito para compartirnos sobre su curva de aprendizaje. La intención del día de hoy es invitarlos a que se queden a esta entrevista. Una entrevista que el día de hoy tiene un tema que toca fibras sensibles. Y voy a empezar con esta pregunta directa. Y me gustaría que nos respondieran con esa honestidad. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? Sí, porque en el mundo del emprendimiento hablamos de estrategias, de ventas, de métricas, de crecimiento exponencial, pero pocas veces hablamos del verdadero motor de todo proyecto. Sí, de la persona que está detrás de ese proyecto. Hoy no solo hablaremos de negocios, hoy hablaremos de algo que determina el éxito o el fracaso de cualquier proyecto. El tema se denomina la importancia del crecimiento personal en el camino emprendedor. Y esto nos lleva entonces a identificar a la persona detrás del emprendimiento. Los invito a quedarse porque abordaremos este tema de la mano de una especialista en la materia, una mujer que ha hecho del desarrollo humano su causa profesional. Ella es Ana María Hernández Vázquez. Ella es coach, empresaria, inversionista y networking. Estimada Ana María, es un gusto tenerte aquí en este espacio hablando de emprendimiento y negocios. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá con todos y todas ustedes. Es para mí un gusto poder compartir. Ya llevamos un ratito aquí en la Universidad Interamericana como parte del consejo. Entonces, pues yo encantada de poder compartir parte de lo que soy y lo que sé con ustedes. Te agradezco, Ana María, que puedas compartir con las nuevas generaciones tu conocimiento y tu experiencia. Si me regalas un minuto más, me gustaría compartirles precisamente a nuestra audiencia un poco sobre tu trayectoria. ¿Te parece? Claro, adelante. Si me permiten, voy a dar lectura a algunos elementos importantes. Ana María es precisamente CEO de Genius, es una empresa de capacitación y consultoría, es una firma con más de 10 años fortaleciendo a la micro, pequeña y medianas empresas en Puebla y en distintos estados del país. También quiero comentar que su formación profesional, ella es licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Está certificada por la Federación Latinoamericana de Profesionales del Coaching y también por otras entidades como la SEP y Red Conocer. Además, cuenta con diversas certificaciones profesionales y también como conferencista internacional. Ha sido docente de licenciatura y maestría, integrante de la Comisión de Emprendimiento en Coparmex. Ella es speaker, ha sido speaker en 3 ediciones del denominado evento Foodnights y juez en competencias internacionales como la de Enactus World Book, y también ha capacitado a más de 6,000 personas y ha impactado precisamente a través de sus talleres en estos escenarios. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo Empresarial de la Universidad Interamericana y además preside la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, mejor conocida como AMEXME, en capítulo Cholula. Pero más allá de esta trayectoria en este gran currículum, Ana María se ha dedicado a algo fundamental, a ayudar a líderes y emprendedores a evolucionar, primero como personas para después crecer como empresarios. Así que esto es fabuloso, ya que el día de hoy el tema, se los vuelvo a comentar, es la importancia del crecimiento personal en el camino emprendedor. Algo importante que mencionar es que el crecimiento personal es transversal en todas las ingenierías, licenciaturas. Eso es algo importante. Y por eso el día de hoy Ana María nos va a compartir desde su experiencia como coach gran parte de lo que se vive en este tema.
Entonces, sin más preámbulo, Ana María, si me permites, me gustaría preguntar, ¿qué es realmente el crecimiento personal en este contexto emprendedor? Coméntanos. Claro, bueno, creo que es una pregunta muy importante porque podemos hablar de crecimiento personal, de desarrollo humano, pero exactamente a qué se refiere. Bueno, primero empieza por el autoconocimiento. El crecimiento personal tiene que ver con detonar tus habilidades, y no precisamente habilidades técnicas, sino detonar esas habilidades y herramientas que ya traemos dentro de nosotros. O sea, todas esas habilidades, herramientas con las que a veces o ya venimos o podemos desarrollar o somos capaces de desarrollar. Entonces, el crecimiento personal comienza con el autoconocimiento, con el saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cómo trabajar y potenciar esas fortalezas y cómo mejorar esas debilidades. Entonces, el crecimiento personal es la conciencia de uno mismo, de lo que somos capaces de lograr y de lo que somos capaces también de cómo impactar, y además hacernos conscientes o de sabernos capaces de lo que queramos lograr en la vida. Es decir, empezar a dejar de dudar de nosotros y saber, ok, si yo quiero lograr esta meta, soy capaz de lograrlo. Entonces, ahí, para mí eso es el crecimiento personal, dicho en palabras también muy coloquiales y entendibles, y desde ahí comienza, desde el autoconocimiento, y por supuesto tiene como base fundamental la inteligencia emocional. Excelente, para ser muy concretos, tú nos hablas, claro, precisamente para el crecimiento personal, primero necesitamos hacer una introspección, un autoconocimiento, y algo fundamental que me encantó es la parte de la conciencia de uno mismo. Exacto. Y como toda empresa, nos explicas, hay que hacer esta matriz, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Entiendo entonces, como dices, todos estamos dotados de estas herramientas. Así es, todos ya traemos herramientas, que todavía no las sepamos o no las descubramos, es diferente. Y justamente retomando este punto, tener la conciencia de uno mismo, incluso de entendernos por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos. ¿Por qué? Porque al final todos somos seres lingüísticos, emocionales y corporales. O sea, lingüísticos tiene que ver con nuestro lenguaje, la comunicación, pero la comunicación empieza con quién, conmigo, ¿no? Desde el momento en el que te levantas, lo que te dices, con lo que te dices cuando te ves al espejo. Somos seres emocionales, sentimos, y somos seres corporales, porque al final transmitimos a través del cuerpo. Entonces, desde ahí viene esa conciencia de uno mismo. Hay una frase que dice, vemos el mundo como nosotros somos, no como el mundo es. Es decir, todo lo que vemos e incluso los juicios que emitimos hablan de quiénes somos y de cómo vemos el mundo. Esto me lleva a una parte, entonces hay mucha parte también de etiquetas y prejuicios, ¿no? Antes de empezar a la siguiente pregunta, coméntanos, ¿qué tips nos das de manera pronta para hacer esta autoconocimiento, esta introspección? Porque vamos precisamente, lo que hacemos es, tenemos que hablar con uno mismo en la mañana. ¿Qué otro elemento nos compartes? Bueno, para tener esa conciencia del autoconocimiento, o sea, tenemos que conocer nuestra historia, saber quiénes somos, de dónde venimos, así hacer ese FODA, pero también saber cuáles son nuestros anhelos y nuestros sueños. ¿Qué quiero lograr en la vida? Saber si establecemos metas o no, porque hay personas que las establecen, otras que no. Entonces, para empezar es eso, y saber cuáles son nuestros juicios limitantes, cuál es la creencia limitante en este momento. No soy muy buena para esto, o no soy buena para eso, y a lo mejor es una creencia limitante. Soy muy lenta para tal cosa, y a lo mejor es una creencia limitante. Entonces tenemos que identificar lo que nos está deteniendo y lo que nos está potenciando. Eso significa que entonces, en base también a unas creencias limitantes que también nos vamos generando, entiendo así, impactan en la toma de decisiones, ¿cierto? Por supuesto, sí.
cómo trabajar esta parte de manera tal que estas creencias que nos limitan impacten de manera negativa en nuestra toma de decisiones. Haciéndose preguntas. Yo digo, lo más poderoso son las preguntas. Empieza por hacerte preguntas. A ver, hasta este momento, por ejemplo, ¿qué he logrado? ¿Qué no he logrado? ¿Por qué no lo logré? ¿O qué es lo que yo me atreví a hacer por miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que sí logré y cómo fue que sí tomé la decisión y me atreví así a hacerlo? Pero sobre todo empieza, siempre hay que, es bueno, o sea, es bueno no dejar como esa parte negativa de decir, a ver, no hice esto por tal razón, porque pensé que no podía, porque tenía miedo, porque estaba yo pensando más en el qué dirán. Entonces hay que analizar qué es lo que nos hemos detenido a hacer hasta el día de hoy. Bien, ahí te voy a decir algo. Cuando yo empecé a trabajar en mi crecimiento personal, fue ahí donde yo misma me di cuenta de lo capaz que era de lograr y de hacer muchas cosas y que muchos de aquellos sueños que tenía pues era capaz de lograrlos. ¿Cómo empecé yo a trabajar mi crecimiento personal? Conociendo precisamente mis juicios, mis creencias limitantes, incluso temas que yo traía guardados emocionales, ¿no? Que a veces vienen desde mi familia. Hace ratito decía, bueno, son lingüísticos, emocionales y corporales. Pero ¿desde dónde viene eso? Nos formamos como seres desde nuestra biología, nuestra educación, nuestro contexto, la educación con nuestros padres, el ambiente que nos rodea, la cultura, o sea, todo el contexto que tenemos alrededor nos hace. Donde estudiamos, la gente de la que nos rodeamos, todo eso nos hace. Pero eso, cuando empezamos a trabajar con nosotros, lo que nos haya rodeado no determina quiénes vayamos a ser en el futuro. Pero cuando nos analizamos y lo que hagamos hoy y lo que hagamos todos los días, sí va a determinar quiénes seremos en el futuro. Entonces, cuando yo empecé a trabajar ese desarrollo humano, ese crecimiento personal, dije, ok, yo pensé que no era capaz de esto, y ahora me doy cuenta que sí. Yo tenía este juicio, pero fue en realidad por un tema familiar, emocional que se me detonó y que traía, pero en realidad sí puedo hacerlo. Incluso, de hecho, también por eso comenzó Genus, la empresa, porque yo dije, bueno, o sea, si todo el mundo trabajara con su desarrollo humano, el mundo sería otro. El mundo sería otro con ese conocimiento, con esa inteligencia emocional. Entonces, excelente. Esto me lleva entonces a que tú has precisamente podido coachar a diferentes empresarios y emprendedores, y algo que también luego se observa, muchos de ellos están muy preocupados en su proyecto, en generar un plan y una supervisión, pero entonces lo prioritario es primero el conocimiento, sí, no, y por qué. Ok, creo que se puede hacer a la par. Si ustedes se dan cuenta, los personajes también más reconocidos o con mayor éxito han trabajado su mentalidad que tiene que ver con el crecimiento personal. O sea, la mentalidad es esa, que pienso, ¿no? Que pienso respecto a qué. Entonces, los que tienen más éxito han trabajado muchísimo más ese crecimiento personal y esa mentalidad, ese mindset. Ahora, me preguntabas, trabajo primero el crecimiento personal, trabajo primero el negocio. Creo que puede ser a la par. O sea, creo que puede ser a la par. Obviamente todo empieza con uno, pero al final podemos hablar de habilidades blandas y de habilidades técnicas. Una habilidad técnica es que, o sea, si eres bueno en tecnología, pues ya lo vas a hacer. Pero esa habilidad técnica se va a detonar mucho más con una habilidad blanda. Sabes de tecnología, pero a lo mejor no lo sabes comunicar correctamente. Entonces hay que trabajar tal vez esa seguridad, tal vez esa habilidad blanda. Claro que obviamente cada quien trae un talento nato y tampoco se trata de supercambiar, ¿no? Más bien es de mejorar todo eso que ya somos. Entonces creo que puede ser a la par, ¿no? Me voy desde alguien que apenas está iniciando, puede estar creando su modelo de negocios, puede estar desarrollando su proyecto, a la par de darle importancia a crecer su persona también, a ese crecimiento personal. Y nos han tocado también empresarios que a lo mejor ya avanzaron en el destino, pero que al trabajar
a su persona, se vuelven mejores líderes, mejores coaches y tienen mayor éxito con sus empresas. Una vez que trabajan ese crecimiento personal también. Entonces, el contexto puede ser variado. El punto es, no dejes de lado el crecimiento personal. Comprendo. Hay también entiendo que bueno, juegan un papel importante sí, la parte de la mentalidad, la parte de las emociones, la parte de estas habilidades que cada uno de manera innata nos trae, pero también como que señalamos, podemos ir trabajando. Sí. ¿En qué momento, por decir algo, en qué momento un emprendedor dice, necesito trabajar estos habilidades, necesito trabajar con la parte del crecimiento personal? Porque a veces no se da, ¿verdad? Es así, pero ¿en qué momento? Okay. Es una pregunta interesante, ¿no? Como, ¿en qué momento empiezo a trabajar en mi desarrollo personal? Desde ya, siempre. A ver, para empezar, el crecimiento personal es algo que nunca se debería dejar de trabajar. Voy a empezar por ahí, ¿no? Porque en mi caso, que llevo un tiempo dedicándome a ello, o sea, lo sigo trabajando. Sigo trabajando mi mentalidad a través de yo también capacitarme, yo también tomar otro taller, e incluso con libros, o sea, con libros también se desarrolla mentalidad. Pero bueno, ¿en qué momento empezamos? Creo que sería algo que deberíamos enseñarle incluso a los hijos desde pequeños, ¿no? Desde, ya saben, el hecho de que a un niño pequeño en vez de que le digas, no hagas eso porque te vas a caer, le metes miedo. Más bien, explícale, ¿no? A ver, si haces esto, puede pasar esto, pero ten cuidado, o sea, dejarle que también experimente. Entonces, si nos vamos a eso desde qué momento, o sea, desde que somos pequeños son cosas que idealmente nos deberían enseñar en la escuela, pero no siempre es así. Si hablamos de que alguien toma la decisión propia, pues, o sea, en el momento que somos conscientes, nosotros somos responsables de nuestro crecimiento, ¿no? A veces pasan cosas y no sé, me ha tocado conocer personas que le echan el mundo a sus papás, es que tú te dejaste así, es que tú te dejaste así. No, o sea, cuando crecemos es nuestra responsabilidad de trabajar desde los 18 años, mucho antes de irse, con ese crecimiento personal. Ajá. Desde el momento en el que se pueda. Entonces, los libros pueden ayudar mucho para ello. Entonces, no hay momento. Incluso, reitero, una vez que ya lo estás trabajando así, tengamos 35, 50, 60 años, lo podemos seguir trabajando siempre y cuando estemos abiertos, tengamos esa apertura de. Es una palabra que la apertura, permitimos a nosotros también ir hacia ese crecimiento personal. Excelente. Me comentas también algo importante, ¿no? Como desde pequeños, a veces ves viendo a los niños hay que vivir esas experiencias explicables. Esto me lleva también a recordar nuestra trayectoria. Tú has sido ya 3 veces participante de Speaker, ¿cierto? Y aquí es importante porque, ¿qué se busca en estos escenarios? ¿Por qué participar en los Claro, nada más hay una aclaración sí. que mi participación internacional es en las competencias internacionales de emprendimiento, donde me ha tocado hacer pues en San José, Costa Rica y en Honduras, de Puerto Rico. Y en las conferencias específicas han sido a nivel internacional y local. Y el objetivo de ellos es compartir los fracasos. Compartir los fracasos porque a veces también no siempre es como, ay, escuchamos la historia de éxito, la historia bonita y ya lo que salió bien, pero ¿qué hay detrás, no? ¿Cuál es todo ese esfuerzo, toda esa constancia, todo lo que pasó para que la historia bonita sucediera? Entonces es más allá de contar la historia de éxito, es contar la historia de fracaso. Uno, para empatizar y saber que todos cometemos errores, que es parte del camino de equivocarse, de regarla, de caerse y volver a levantarse. Y pues precisamente tener el aprendizaje respecto a precisamente el hecho de un error que te lleva incluso a un siguiente nivel. Comprendo. Es precisamente el objetivo de estos escenarios reducir un poco sobre el estigma que se tiene sobre el error y el fracaso, que es precisamente el miedo que tenemos a ese error y a ese fracaso. Es
parte inherente de es la parte que te lleva a ese crecimiento, ¿cierto? Coméntanos desde tu línea personal, si gustas compartirnos de manera personal, ¿qué has aprendido de estos? Uy, hay algunos que comparto como de manera muy específica y uno, por ejemplo, siempre que te vayas a unir en sociedad con alguien, enfócate en que compartan los mismos principios y valores. Más allá de una habilidad técnica que a lo mejor es que es buenísima en esto, que te suma y demás, no, enfócate en los mismos principios y los valores. ¿Y qué aprendí de eso? Precisamente, tuve un fracaso con una sociedad y bueno, fue ahí donde me di cuenta, no, a ver, o sea, lo principal son los valores y los principios. Si no compiten en eso, o sea, lo demás, por mucho que te suben, por mucho que tenga muchas habilidades duras y demás, o sea, no. Eso y la otra es, bueno, el darle importancia a esa parte de las habilidades blandas y de los valores y los principios, sobre todo. Eso es lo principal. Perfecto, y me parece que precisamente aquí en la Universidad Interamericana también tenemos emprendedores y que también han participado en la ciudad de México y vienen esa parte de, vienen los ángeles inversionistas, se levantan la mano y dicen, vamos a una sociedad, pero algo fundamental que nos estás compartiendo es eso, a ver, espérame, sí, necesito captar, algo importante es conocer precisamente de la persona, Sí, justo, o sea, en su momento yo dije, no, trae esto, sabe hacer esto, sabe hacer el otro, y cuando te das cuenta, o sea, sí, pero si no se comparten esos principios y valores y confía en tu intuición, porque al final la intuición, hay un significado enorme, la intuición no es ser emocional, la intuición es el conjunto de experiencias pasadas con emociones y con datos o hechos. Es todo un conjunto, es muy padre, entonces también confía en tu intuición, confía en eso que sientes, porque por eso somos seres también emocionales y corporales. Nuestro cuerpo a veces nos dice, o sea, lo que sentimos nos está diciendo algo y a veces no le estamos dando la importancia justa o necesaria. Entonces, eso también, ¿no? Es que confía en y siempre lleva un buen control financiero. Anotado, excelente. Y me gusta, ¿no? Como dices, también escucha tu cuerpo, ¿no? El cuerpo también habla. Y algo que me encantó de esta parte de la nutrición, como dices, y va acompañado solamente de la parte emocional, bien va acompañado de datos, de hechos. Significa que entonces hay que hacer la recopilación de toda esta información. Así es. Excelente. Coméntanos, ¿cómo resignificar el error para que no nos paralice? Para que no nos limite a dar creo que el error es parte de la vida, en realidad. Entonces, es siempre, al día de hoy, yo ya le llamo, encuentra siempre las bendiciones detrás de eso que no te gustó, que no salió bien. Agradece, o sea, busca dentro de eso que no salió como esperabas. Piensa en qué puedes dar gracias, o sea, gracias porque gracias a esto pues me di más tiempo para reestructurar todo lo que no había hecho en tiempo. O sea, siempre buscar esas bendiciones o eso que sí ocurre gracias a ese error, porque al final el error pues es simplemente algo que no salió como queríamos, pero que nos trae un nuevo aprendizaje. Entonces, error es igual a aprendizaje. Como la frase típica, o sea, no es o ganas o pierdes, es o ganas o aprendes. O ganas o aprendes y que mejor que aprender, ¿no? Entonces, no por cometer un error eres la peor persona del mundo, no por cometer un error eres el peor emprendedor o empresario del mundo, no, es parte del crecimiento y si no cometemos errores también pues no aprendemos, no es como en la vida, o sea, no todo es color de rosa, no todo puede ser perfecto. Y fíjate que nos han tocado varias experiencias así con clientes, o sea, con gente con la empresa, porque al final, digo, parte de lo que hacemos es hacer todo ese proceso de consultoría integral, pero siempre basamos todo en el desarrollo humano de la persona.
Entonces, muchas veces que hemos atendido clientes ha sido porque algo pasó, porque cometieron un error y ahora quieren hacerlo mejor y demás, o porque si es empresa familiar tuvieron algún tema, pero justo ahí es donde viene la reestructuración y el aprendizaje. Gracias. Sí, es importante lo que estás señalando, no resignificar el error. De entrada, es parte de cambia de nombre. Como dices, o gano, pierdo o aprendo. Sí, es como no pierdes, no ganas o aprendes. Ya sé, me encantó esa parte. Pero muchas de las veces, algunos decidimos abandonar. ¿Cuál es la diferencia entre quien abandona y quien decide perseverar? ¿Cuál sería? Las personas exitosas no abandonan y los que abandonan no tienen resultados. Entonces, o sea, simplemente es eso. Las personas exitosas no abandonan y las personas exitosas pues tienen resultados. Puedes equivocarte, puedes cometer un error, pero finalmente todo es constancia. Todo es constancia en la vida, ¿no? Entonces, si tú quieres tener éxito, tener algún resultado, simplemente continúa, reformula el plan, que el objetivo puede ser el mismo, el plan puede ser diferente, pero el objetivo es el mismo, o sea, el camino podemos llegar de este lado, o sea, podemos llegar por diferentes caminos, pero la meta, el objetivo puede ser el mismo, pero no abandones, ¿no? Al menos yo lo veo así, lo pienso así, las personas que abandonan son los que pues no son constantes, no están saltando de un lado a otro, que al final no tienen los mismos resultados. Justo para poder cosechar hay que estar sembrando y es parte del efecto, de los resultados del efecto compuesto. El hacer algo una y otra vez, intentarlo una y otra vez, al final te lleva al resultado del efecto compuesto. O sea, una suma de acciones diarias todos los días durante un tiempo te va a llevar a dar ese salto. Pero si estás que das un zapato y te rindes a la primera, otro zapato y te rindes a la primera, pues ese gran resultado, esa gran cosecha no va a llegar o a lo mejor no va a llegar tan pronto. Significa entonces que entra a bordo la resiliencia. Exacto. Para poder perseverar. Así es. Coméntanos, ¿el fracaso fortalece el liderazgo? Sí, ¿no? ¿Y cómo? Por supuesto. O sea, yo creo que un líder no es aquel que no se equivoca. Un líder es aquel que a lo mejor se equivoca, pero tiene la capacidad de resolver, de aprender y de levantarse y continuar y hacerlo diferente. Correcto. Hace un momento precisamente nos hablabas de este liderazgo, ser un mejor líder. Hablamos de esa categoría de ser un líder transformacional y un líder coach. Pero significa entonces que tuviste que haber pasado distintos valles, distintas cimas para poder generar esta nueva versión de ti. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, es parte de, fíjate que al día de hoy, precisamente como parte del camino del coaching ontológico, que es ese acompañamiento y lectura del ser, el saber por qué somos como somos, hay un principio que me gusta mucho, que se aplica dentro de las empresas, y es, al día de hoy ya no se necesita un jefe o un gerente, se necesita un gerente coach. ¿Quién es ese gerente coach? Es aquel que acompaña, es aquel que te dice, a ver, yo no te voy a decir qué hacer exactamente, sí te puedo decir como obviamente, ¿no? Y si hablamos, nos vamos a la parte técnica, hay una descripción de puestos, esto toca hacer, sí, pero para resolver cosas es saber, yo te voy a hacer preguntas para ayudarte a que tú descubras cómo hacerlo, a que descubras tu potencial y a ayudarte también a crecer y a brillar. Entonces, un gerente coach es lo que necesitan el día de hoy los equipos, o sea, todo líder que tiene a su cargo a otros líderes o un equipo a su cargo, ¿cuál es su papel? Ayudar a que su equipo tenga éxito. Entonces, no puede ser alguien que diga y solamente mande, sino alguien que se convierta en ese coach y ayude precisamente a su equipo a trascender, a brillar, a avanzar. Entiendo también que tienes tú también que tener esa habilidad de coach para identificar en cada individuo, en cada persona,
ese paquete, esas herramientas, esas habilidades para detonarlas, ¿no? Ser como su plataforma, ¿sí lo estoy entendiendo? Sí, es correcto. Es correcto, porque hay que saber leer al equipo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo a ti, cómo te potenció a él, cómo lo potenció a ella, cómo la potenció? Así es. Eso me encantó. Hay que saber leer a tu equipo. Excelente. Aquí hay varias aristas, ¿no? Precisamente en la parte de liderazgo, y me gustaría que me comentaras. Tengo dos elementos principales. Uno, la parte de un negocio puede crecer más que su fundador, y la otra, ¿qué bloqueos limitan a este crecimiento? Esa es una excelente pregunta. ¿Un negocio puede crecer más que su fundador? Bueno, si nos vamos un poquito a mentalidad, yo creo que el negocio crece de acuerdo al crecimiento de su fundador. O sea, así que yo siento un poquito como ese mindset. Creo que el negocio crece de acuerdo al crecimiento de su fundador, ¿no? Porque mientras más crece uno, más visión de negocios tienes, más potencial tienes de ver oportunidades, pues obviamente vas a hacer que más crezca tu negocio. Y ya independientemente de cuando sí hay socios y cada uno es un diferente talento y cuando se puede potenciar más, pero yéndonos a ese punto, pues, o sea, imagínate, ¿no? Si yo no me pongo a trabajar más en mí, a formarme más, tanto en alguna nueva habilidad técnica o blanda, pues va a ser algo que no le puedo aportar yo a mi equipo o mi negocio también. Claro, y algo fundamental que estás señalando es, no solamente me empodero yo, hablas precisamente de compartir, y el objetivo es precisamente que necesita un crecimiento, pero con el objetivo y con el propósito también de que el equipo pueda crecer. Así es, me encantó. Y ahora sí, coméntanos, ¿qué bloqueos personales pueden ser una limitante en el crecimiento, tanto personal y empresarial? Híjole, o sea, bloqueos personales realmente, pues a lo mejor el ego. El ego como tal, o el ser egoísta, digo, porque bloqueos personales que puedan limitar ese crecimiento es el ego, ¿no? Y de entrada es decir, cuando alguien dice, ay, eso ya lo sé, te limitas a crecer, ¿no? El hecho de traer como algún tema también no trabajado, o el hecho de tener desconocimiento en algún tema y no prepararte en él. Si yo soy dueño de negocio y tengo un área de oportunidad en tema de finanzas, oye, pues también rodearte de los mejores. Esa es otra, ¿verdad? O sea, uno no lo tiene que saber todo ni resolver todo. De eso se trata también ser líder, también tener un equipo de delegar y también de rodearse de los mejores. Pero, o sea, lo que puede bloquear, pues creo que es eso. O sea, a nivel personal, el ego, y a nivel empresarial, el no poner a la gente en el lugar correcto. Sí, hablas precisamente hace un momento hablábamos de saber leer a las personas, y para poder hacer una asignación en los puestos, en estos roles de desempeño, fundamental el poder identificar el potencial, saber leer a tu personal, y algo que se va sumando a la lista, ¿no? Voy tomando notas, sí. Y aparece el ego. Sí. El ego que precisamente a veces no nos permite esa apertura. Y algo importante que nos comentabas, algo fundamental es tener la apertura al cambio, la apertura al crecimiento. Sí, incluso también como dueños de negocios siempre debemos tener, o sea, justo o un mentor o un consultor, porque incluso nos ha tocado con clientes, ¿no? que pues a veces dicen, ay, no voy a contratar un servicio de consultoría porque está más caro, yo no puedo resolver y no sé qué. Y al final el no contratarlo les sale más caro por no haber resuelto antes y con estructura y con estrategia eso, ¿no? Pero el hecho de tener un mentor o un consultor, o sea, alguien que te ayude a ver también desde afuera lo que uno a veces no ve. O sea, como dueños de negocio también nos podemos cegar un poco, nos puede dar ceguera de pantalla, porque estamos acostumbrados a ver lo mismo y entonces nos quedamos a verlo de una misma manera, pero necesita otro que lo vea desde otra perspectiva. Entonces, eso es importante. Fabuloso, y eso es importante, como bien señalas, ¿no? No somos todólogos, a veces queremos ser todólogos, pero algo importante, hay quienes tienen ya habilidades y competencias muy desarrolladas. Sí,
Sí tenemos que, o sea, sí como dueño de negocio sí tenemos que ser generalistas en cuestión de pensar en general, de a ver, vamos a requerir esto, lo otro, pero no, eso no quiere decir que lo tengamos que resolver todo. Ya. Sí, porque si no, pues qué chiste, ¿verdad? O sea, que al final una empresa, un negocio, tiene que convertirse en un sistema que también trabaje para uno, y no que sea el negocio el que nos tenga a nosotros esclavizados. Comprendo. Importante también, ¿cómo influye la inteligencia emocional en un tema fundamental? Lo que son las ventas y la negociación. Básico, importantísimo, importantísimo. Fíjate que los clientes esto mucho nos piden servicio al cliente pero con inteligencia emocional, ventas pero con inteligencia emocional, cuestión de capacitaciones. Entonces, eso es básico, porque imagínate, la inteligencia emocional es ese saber autorregularte, identificar las emociones que te detonan, desde el saber decir me siento así o ponerle nombre a una emoción. Entonces, un líder con inteligencia emocional va a saber comunicarse de mejor manera, o sea, de manera correcta. Un líder con inteligencia emocional va a poder gestionar incluso las emociones de su equipo, porque esa es otra. O sea, la inteligencia emocional no es solamente para ti. Cuando eres líder y tienes gente a cargo, eso no es nada más para gestionar tus propias emociones, sino también la de los demás. Entonces, o sea, es básico, si son ventas, negociación, para hablar con el cliente, para gestionar las emociones del cliente, justo para negociar, para saber leer qué emoción trae el cliente y cómo responder. Correcto. Entiendo entonces que la inteligencia emocional juega un papel fundamental, no solamente en la negociación, en las ventas, sino precisamente en esta estructura organizacional, en el desempeño de todo el equipo de trabajo, ¿cierto? Coméntanos, ¿qué le ha resultado a Ana María? ¿Tienes algunos tips ahí por ahí en materia de inteligencia emocional? ¿Qué te ha resultado? Te imagino en distintos escenarios. Compártenos. ¿Qué te resulta? Digo, bueno, de entrada también todos somos seres humanos, ¿no? Yo trabajo mi inteligencia emocional, aunque también hay momentos donde me siento, o sea, retada a mí misma de, ay, ¿cómo le hago, no? Es parte de, pero por eso es importante tenerlo para saber, tener esas herramientas de trabajar. ¿Qué me ha resultado? Escuchar primero antes de hablar. O sea, escuchar primero antes de hablar. Ese más bien es para mí un principio. O sea, primero escucha. Si te están diciendo algo incluso incómodo, no te alteres, escucha, y entonces ahora sí viene una respuesta. Otra, súper importante, sí hechos, no suposiciones. Eso es básico también para poder gestionar la inteligencia emocional. Desafortunadamente hay muchas personas que emiten juicios solamente porque sí, y dicen, ay, no, supongo que pasó esto y el otro. No, o sea, no suponer, es comprobar siempre y corroborar siempre con hechos. Corroborar con hechos. Entonces básicamente es eso, sí hechos, no suposiciones. No supongas, no emitas juicios, si no sabes, corroboramos con hechos, y entonces ahora sí, con hechos podemos hablar. Y la otra, principio de inteligencia emocional, es justo también el corroborar escucha. Se relaciona un poquito al no suponer, pero tiene que ver con, si yo estoy hablando contigo, por ejemplo, y tú me emites un mensaje, mi responsabilidad va a ser, a ver, Liz, lo que tú me quisiste decir es esto y esto, ¿es correcto? Ah, sí, perfecto. ¿Cuántas veces pasa que en una relación humana tú me dices algo, ¿no? Y yo, sí, el típico, tú me dices, ¿me entendiste? Yo, sí. Y hasta pensamos, ay, pues sí te entendí, no soy... Entonces, y ya me voy, ¿no? Y me voy con lo que yo capté, lo que yo entendí. Regresamos y tú me dices, oye, entonces ya hiciste lo que te dije. Y yo, pues hice esto. No, pero lo que yo te había dicho es tal y tal. Entonces, corroborar escuchas es eso, simplemente corroborar lo que el otro está diciendo, o uno mismo corroborar el mensaje que comprendió. Y eso pues no está mal, no quiere decir que no pienses, que seas... No, o sea, es simplemente, oye, lo que me quisiste decir es esto, o yo pedirte a ti corroborar la escucha, a ver, dime con tus propias palabras el mensaje que te llegó para corroborar que yo me expliqué correctamente. Y entonces ahí evitamos malos entendidos también. Claro, fabuloso, porque precisamente, ¿no? Como esa escucha asertiva, ¿no? Por eso decías qué está pasando, y de ahí la parte de los hechos,
y es importante colaborar. Pero cuando me hiciste el match de escucha y colabora, me pareció fabuloso porque precisamente hacemos énfasis en la parte de estoy comprendiendo lo que el emisor me está comunicando, lo que me quiere comunicar, así. Y como dices, es para corroborar que en estricto sentido estamos hablando el mismo idioma, que estamos comprendiendo las cosas en el mismo contexto, porque a veces hay diferentes connotaciones, ¿no? Sí, sí, no entendí eso, no es, te escucho, pero también corroboro que mi mensaje haya sido codificado, ha sido llegado de la forma correcta, o más que correcta es lo que se necesita. Perfecto. Coméntame, por favor, ¿cómo construir una cultura organizacional basada en el desarrollo humano? Ok, excelente. Justo es lo que hacemos en nuestra capacitación y consultoría. ¿Cómo construir una cultura organizacional basada en desarrollo humano? De entrada, tenemos que ver que la empresa realmente vive su misión, su visión y valores, o que están establecidas, o corroborar incluso, a lo mejor lo tienen, pero a lo mejor los colaboradores ni siquiera están enterados. Entonces, empezamos por ahí. Digo, al final todo nos lleva a tener un sistema de gestión empresarial, pero comenzamos con la filosofía y con la estructura y arquitectura organizacional, que haya un entendimiento incluso de los roles, de las actividades que le tocan a los colaboradores. Nos ha pasado, por ejemplo, o sea, hemos trabajado desde con equipos de 6 personas, 5 personas hasta 100 y mucho más, empresas familiares y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tener un organigrama no se trata de tenerlo y ya, sino entender la relación que existe entre las personas y cómo trabajar en equipo. No solamente se trata de jerarquías, se trata de, ok, ¿cuál es mi rol en este ecosistema? ¿Con quién me puedo apoyar? ¿A quién le puedo pedir ayuda y también a quién le puedo entregar resultados? Entonces, tener claridad. Una cosa es un puesto y otra cosa son los roles, porque como puesto, pues puede haber un puesto definido, pero los roles se trata de entender que a lo mejor mi puesto es de coordinación de comunicación, pero a veces voy a desempeñar un rol en conjunto con redes sociales, en conjunto con el área de marketing. O sea que a lo mejor puede haber un brazo que apoye, más no es mi responsabilidad de siempre, pero es parte de mi rol de repente apoyar en esos puntos. Y ahí tomas en cuenta a las personas. ¿Por qué? Porque entonces le das la importancia a la persona, ya no lo sienten como del, ay, ¿y yo por qué tengo que hacer esto? Eso no es mi responsabilidad, no, sino le das claridad. Y además, con todo eso, nos enfocamos en darles una ruta de crecimiento clara dentro de la empresa, porque entonces también puede ser claro de decirle, si tú desarrollas estas competencias, estas habilidades, puedes saltar de aquí a acá, ¿no? Y además puedes entonces empezar a trabajar con incentivos que motiven el crecimiento de los colaboradores y que finalmente todo eso se resuma también en darles claridad en los procesos. Cuando hablamos de una empresa, pues estamos acostumbrados que cuando hablamos de procesos es el típico manual de procedimientos, el libro, pero a veces se queda guardado. Bueno, nosotros nos enfocamos en la importancia del desarrollo humano, en enseñarles cómo los mismos colaboradores pueden desarrollar procesos interactivos, pero que incluso sean desarrollados por ellos. Y esto va ayudando a que también el negocio funcione como sistema y no esté dependiendo del dueño del negocio. Entonces ahí se le da la importancia a la persona, al desarrollo humano, porque lo hace sentir parte del proceso y no necesariamente como algo impuesto. Claro, siempre va a haber como esa parte de, a ver, esta es la forma de funcionar de la empresa, los principios y todo, pero a los colaboradores los hacemos parte de. Me encantó, lo llevaste desde la filosofía y la arquitectura organizacional, nos hablaste de puestos, de roles y cómo precisamente en cada uno de los roles que los dices son brazos que también se van sumando a los distintos o al proceso general de la empresa y que ahí van las áreas colaborativas y de apoyo y los haces que se integren, que participen en todo el proceso y como le dices, también va la parte de la identidad con la misma empresa. Eso me encanta. Sí, y que ellos mismos creen sus procesos. O sea, para toda empresa se necesitan procesos para que sea un sistema. Pero en vez de solamente decir acá está el manual de puestos y que se quede guardado al final, no,
no, es, ok, a ver, ¿cómo lo estamos haciendo ahorita? A ver, créalo, desarrollalo, o sea, enseñarles a... Y te digo, al final todo eso nos lleva al sistema de gestión empresarial, pero vas haciendo a la gente parte de... Claro, y los equipos de alto desempeño. Fabuloso. Coméntanos entonces también algo muy importante, es la parte de cómo, a ver si me doy entendido, cómo a través de todo lo que nos estás comentando, lo puedo llevar también a la parte de otros escenarios. Es decir, si ya me hablaste de la filosofía institucional y de la arquitectura de organización, de puestos y roles, de cómo detona precisamente en la parte del desarrollo organizacional, cómo llevamos esto también a otras estrategias que permitan acelerar el crecimiento de la empresa. Ya han trabajado con empresas desde familiares desde 6 personas hasta más de 5, ¿correcto? Sí. ¿Cómo haces a que con todo lo que tú ya tienes de filosofía y arquitectura emocional detone la empresa? ¿Cómo lo lograrías? Con la implementación y la implantación, porque al final de todo ese proceso, o sea, se van creando cosas, se van a ir creando cosas, se van creando documentos también y demás, pero hay que asegurarse de que realmente se lleven a cabo, de que haya esa implantación, que ya sea parte de, y que siempre haya un líder de proyectos dentro del equipo, dentro de la empresa, porque al final no se trata de que dependan de uno como consultoría, ¿verdad? O sea, se trata de también hacerlos independientes y de que entonces es como, te voy enseñando, te vamos llevando de la mano en el camino, pero va a haber un momento donde te suelta. Entonces es hacer consciente, trabajar y gestionar también la resistencia al cambio, porque nos ha tocado, nos tocó trabajar con una empresa familiar, bueno, entre otras, de más de 100 personas, donde estaba el grupito que sí quería y el grupito que no tanto, ¿no? Entonces es también trabajar con ahí mismo vienen juicios y demás, para hacerlos conscientes, trabajar la resistencia, gestionar el cambio, definir un líder de proyecto y asegurarnos de la implantación y con medición y control, o sea, seguimiento, es decir, a ver, ya lo vamos a estar haciendo, vamos a correr ya todo el proceso y vamos a verificar, vamos midiendo que sí funcionó, que no, que hay que mejorar y demás. Y entonces eso ayuda al crecimiento. Justo con este caso de esta empresa familiar, que obviamente no voy a decir nombres por confidencialidad, pero con esta empresa familiar, pues, faltaba el área comercial, de desarrollar, el área de recursos humanos, se hizo toda una reingeniería, o sea, todo un proceso de consultoría. Se les desarrolló estas áreas también, pero entonces ahí la empresa empezó a estructurarse y reestructurarse y en el mismo camino se fueron descubriendo otras áreas de oportunidad donde entonces ya ni siquiera era necesario que nosotros les dijéramos, ¿no? Sino que ellos mismos decían, ay, entonces también vamos a implementar esto y vamos a mejorar esto y bueno, al día de hoy de ser una marca se convirtieron ya son 3, 4 marcas y son un grupo, porque empezó a haber mayor conciencia, pero todo empezó ahí, o sea, en la conciencia de cada uno de los hermanos. Claro, como bien señalas, ¿no? Tú como yo no te voy a resolver la vida, yo te voy a cuestionar. Exacto. Y tú mismo vas a identificar las respuestas, ¿no? Y ahorita que dices eso, algo que es también de nuestra filosofía, sacamos a las empresas y a los dueños de negocio de su zona de confort. Y fuera de la zona de confort, que está el crecimiento. Perfecto. Y una vez que crecemos, vamos a otro escenario, porque también has manejado mucho lo que es el networking. ¿Cómo llevamos precisamente este crecimiento personal para la capacidad hasta estos escenarios de networking? Claro. Bueno, de entrada tenemos que estar dispuestos a pagar por proximidad, por relaciones y por contactos. Y pagar en un sentido no de que, ay, sí, no, o sea, de estar en esos grupos, de estar en esos ambientes donde puedas conocer al contacto que puede ser tu nuevo cliente, tu nuevo aliado, proveedor y demás. En mi caso, precisamente, cuando empecé de ser en el ambiente empresarial, empecé así, asistiendo a espacios de networking
a espacios de networking, empieza asistiendo a esos espacios, a que va a haber una reunión y pues, no, o sea, desde 250 pesos hasta el día de hoy más de 10,000 pesos y más, pero porque son círculos donde tienes proximidad con esos contactos que estás buscando y que te pueden llevar al siguiente nivel. Entonces, en la etapa en la que estés, debemos de estar dispuestos también a eso le llamo a pagar por la proximidad, porque al final es aprendizaje, al final es también aprendizaje. A lo mejor vas a un diplomado, a lo mejor vas a una conferencia, a un congreso nacional y demás, y ahí vas a encontrar contactos clave para hacer crecer también tu negocio. Entonces, con temas de networking, o sea, creo que es